Para ellos solo eres un monstruo, como yo. Te necesitan ahora. Pero cuando no, te van a hacer a un lado, como a un leproso. Su moral, su código, es un mal chiste. Múltiples acontecimientos a lo largo y ancho del planeta nos llevan a la pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿cómo es que está jugando la derecha? Hemos advertido tanto en los países europeos como en los países de nuestra América, pero también incluso en países de otros continentes, un cierto renacer, por no decir que un auge, de fuerzas de derecha que se expresan de diversa forma y a través de diversas modalidades, incluso que han llegado a las posiciones de gobierno y que actúan en todos los niveles. Esto lo advertimos igualmente en el propio centro de la dominación mundial, que son los Estados Unidos, precisamente durante el actual periodo presidencial del señor Donald Trump, con el propósito de hacer un acercamiento para tener una mejor comprensión de qué es lo que explica estos procesos, estos fenómenos que están ocurriendo. Pues hemos invitado en el día de hoy, en primer lugar, a Natalia Grajales Urrego, quien es integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres en Río de Janeiro, además militante de procesos campesinos en Colombia y que adelanta estudios de posgrado pues, en Brasil. Igualmente a Xavier Arrizabalo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, un estudioso de la crisis del capitalismo y también de lo que han sido las experiencias del socialismo realmente existente, particularmente en el caso de la Unión Soviética, y a José Francisco Puello Socarrás, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y del ESAP e investigador del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Con ellos queremos entonces emprender este diálogo. Y Xavier, quisiéramos en primer lugar pues conocer cuál es tu apreciación a efectos de poder explicar esto que para algunos es un fenómeno que se estaría presentando digamos de repente o en este último periodo. Parece ser que hay unas condiciones en todo caso que nos pueden explicar lo que está sucediendo en ese aspecto. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación, es un gusto poder conversar con ustedes de un tema que sin duda tiene mucha importancia y que ojalá que sea del interés de los televidentes, ¿no? En parte, en la propia pregunta está contenida la respuesta. Hay una premisa que es muy buena, que es la constatación de un hecho real, que toma formas distintas, particulares en cada país, pero en todo caso fenómenos, por señalar solamente dos, ¿no? Y mencionabas, yo creo que muy precisamente, ¿no?, el caso de Europa, ¿no?, por ejemplo, el lugar que ocupa Salvini en Italia, o el caso latinoamericano, ¿no?, la figura de Bolsonaro, ¿no?, en ambos casos con unas connotaciones que efectivamente designan no estrictamente fenómenos nuevos, pero sí fenómenos, podríamos decir, considerablemente extremados. Y es verdad que ante esto muchas veces nos proponen, como en otros ámbitos de análisis social, una explicación, o una más bien no explicación, como si los fenómenos ocurrieran cayendo del cielo, ¿no? Y lo primero, yo creo que la primera exigencia es encuadrar históricamente estos fenómenos, y sabemos que los aspectos políticos, sociales, no son desconectables del conjunto de la dinámica social en la cual la economía, ni que decir, tiene que ocupar un lugar importante. Y en ese sentido, la caracterización de la situación actual en la economía mundial, no ya como crisis, que podría apuntar a un fenómeno coyuntural, sino como una suerte, digámoslo así, si se quiere entrecomillado, de crisis crónica del capitalismo, en el sentido de la reiteración de periodos de crisis sin entremedias existir, digamos, procesos de expansión, denota un cuadro que tiene una relación directa. Y la tiene en particular, es el primer apunte que quiero decir, en relación con que esa crisis que al final, una crisis del capitalismo, necesariamente tiene que ver con el problema de la rentabilidad, lleva a la aplicación de unas políticas, esas políticas mundialmente conocidas, o más bien cabría decir padecidas, las políticas de ajuste fondomonetaristas, cuyo devastador efecto social provoca una explosividad que puede dar una salida, pues más bien al estilo Hobbes o al estilo Marx. Es decir, la discusión práctica en relación a cómo se orienta esto tiene que ver con la propia organización política.
Y yo no diría tanto que estas experiencias de las derechas, que no son tanto nuevas, sino formas por otra parte conocidas, lo que revelan precisamente nos ayudan a identificar ese carácter contradictorio, complejo de la situación económica mundial actualmente. Podremos debatir de esto con más detalle en los minutos siguientes, pero yo apuntaría ese primer elemento. No podríamos pretender explicar este fenómeno, o más bien estos fenómenos, descontextualizadamente de la crisis económica y sus implicaciones sociales en el sentido de las dificultades para el orden, digamos, burgués, el orden imperialista internacional, de contener la explosividad social que provocan. Aquí lo dejo como primera aportación. La verdad no tengo una diferencia exacta de izquierda y derecha, pues pienso que todos para mí son igual. Digamos, en que todos quieren llegar al poder, tener, digamos, contratos, platas, la corrupción siempre va a primar para ellos. Los de derecha por lo menos escuchan al pueblo, en cambio los de izquierda no. Es lo que ellos digan y ya les vale madre lo que los demás digan. Sí, claro, siempre voy a votar por la derecha, nunca voy a votar por la izquierda. Por lo mismo, los de izquierda nunca te dan la oportunidad. Hay un planteamiento interesante en el sentido de tratar de mostrar esa articulación que hay entre las condiciones estructurales de la reproducción, digamos, del capitalismo, la persistencia de la crisis como un fenómeno pues, que caracteriza justamente la reproducción del capitalismo y este tipo de expresiones políticas, que entre otras cosas nos llevarían a pensar que no estamos en ese sentido frente a un fenómeno nuevo, porque a la luz del proceso histórico, pues evidentemente ya lo hemos vivido en otros momentos. Partiendo de ese, digamos, supuesto en el análisis, o más que ese supuesto, de ese planteamiento grueso y de fondo, Natalia, ¿por qué consideras tú o cuál es tu apreciación al momento de valorar lo que uno podría decir la influencia de la derecha en sectores importantes de la población? Porque aquí evidentemente no estamos frente a proyectos políticos que son simplemente diseñados, concebidos desde las clases dominantes, sino que encuentran algún arraigo popular, logran incluso construir base social. En tu perspectiva, ¿cómo pudiéramos hacer una aproximación para poder entender por qué la derecha tiene hoy base social también? Yo creo, como Xavier, que esta ola de derecha no es una derecha nueva. Yo creo que es una reconfiguración de los escenarios fascistas y neoliberales en América Latina. Y en esa medida, digamos que partiendo de que los gobiernos progresistas lograron tener unos avances para la superación de las situaciones de pobreza en los países de América Latina, que además lograron cerrar brechas importantes en las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, en Brasil, casi que 40 millones de personas salieron de la pobreza a través de los programas que Lula, por ejemplo, implementó en Brasil. También hubo una ampliación del campo de acumulación del capital durante estas épocas progresistas, es decir, hubo una continuidad del proyecto neoliberal durante los gobiernos progresistas. Entonces, mismo que hubo una intervención alrededor de lo social, hubo un proyecto económico que se mantuvo intacto. Y en esa medida, ese proyecto en algún momento entra en contradicción con la democracia, es decir, no es compatible con las lógicas democráticas. Y lo que yo creo que estamos viviendo en los últimos años es precisamente cómo ese proyecto neoliberal necesita expresarse de manera violenta y autoritaria y permite la emergencia de esos nuevos gobiernos en América Latina, como por ejemplo el gobierno de Jair Bolsonaro, nuevos gobiernos en Ecuador, en Argentina, en fin. Y estos gobiernos también se comienzan a nutrir, hay una, digamos, una inconformidad en algunas bases de la sociedad, de las masas, alrededor de que no hubo tal vez soluciones estructurales a las condiciones de pobreza y desigualdad en algunas de estos países, pero eso se une con un trabajo, por ejemplo en Brasil es muy marcado, neopentecostal, de fundamentalismo religioso, que consigue llegar y atrapar a las bases mismas
que eran sujetos de los cambios sociales que se gestaron en estos países en América Latina. Y es esa avanzada, por ejemplo, del fundamentalismo religioso que logra posicionar una serie de discursos que naturalizan la violencia, que nos devuelven de hecho en debates que ya habían sido superados, por ejemplo, alrededor de los cuerpos de las mujeres, alrededor de las personas de los sectores LGBTIQ, alrededor incluso de las nociones que teníamos sobre la pobreza y la desigualdad. Y a través de ese fundamentalismo religioso hay un retroceso y hay una difusión de valores conservadores que lo que intentan es volver a colocar instituciones que ya habían sido, digamos, habían sido cuestionadas por su carácter regresivo frente, por ejemplo, a las mujeres, niños, la naturaleza, en fin, por ejemplo, como la familia. Y retrocede para dar mucho más valor a la familia heteronormativa, por ejemplo, que logra acaparar y cooptar esas masas que realmente habían estado empobrecidas y a través de un discurso individualista, naturalizador de la desigualdad, conservador, posiciona y legitima o lleva a legitimar esos nuevos gobiernos de derecha absolutamente regresivos para estas mismas poblaciones y comunidades. Sí, en cierta manera entiendo pues que estás también introduciendo como otros aspectos en el análisis, digamos, pues por un lado evidentemente una aproximación a la explicación del resurgimiento, digamos, de estos proyectos políticos en relación con la crisis, pero también aquí lo estás planteando respecto de una reacción frente a proyectos políticos que en un momento dado parecieran afectar la dominación de clase. Y obviamente pues eso nos lleva tal vez a hacer igualmente como una valoración que escapa desde luego a los propósitos de este programa sobre los alcances de los proyectos de los gobiernos progresistas, ¿no? Es decir, incluso hasta dónde fueron o también en sus propias falencias y carencias, cómo pueden explicar desde su propia dinámica interna pues el surgimiento de estos proyectos. Y junto con ello pues algo que creo que es interesante y que juega mucho en el caso de América Latina, pero yo no iría solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Habría que mirar cómo es el caso más en Europa, pero por lo menos en Estados Unidos también, que es el lugar que tienen hoy las iglesias pentecostales, ¿no es cierto? Como uno de los factores, digamos, que está jugando para efectos de los propósitos o las pretensiones de construcción de una hegemonía, o una hegemonía pues desde el campo de la derecha. Pero José, si nos aproximamos más conceptualmente a lo que son proyectos de derecha hoy, yo quisiera conocer tu apreciación en el sentido de si en verdad podemos hablar de nueva derecha. ¿Es la derecha de siempre? ¿Es la derecha que simplemente actualiza sus discursos? Y también con base en ello, ¿qué tipo de, digamos, de elementos gruesos encuentras tú en los discursos de derecha hoy? Y habría que decirlo también en las propias elaboraciones teóricas. Bueno, yo pensaría y quisiera empezar subrayando algo que ya se enfatizó acá sobre un debido encuadramiento histórico de lo que significaría caracterizar lo que podríamos llamar también el capitalismo tardío de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que es el marco histórico natural en el cual uno podría hablar, hay unas tendencias que se van identificando, otras pierden algún tipo de fuerza relativa y otras se van consolidando, pero además más allá, digamos, de ese encuadramiento que para facilitarlo uno podría decir, estamos en medio de una crisis capitalista, Xavier dijo crónica, muchos utilizan crisis civilizacional, que en últimas lo que está poniendo en cuestionamiento no es la crisis de lo económico, lo social, de inclusive simplemente de sectores vinculados a relaciones sociales, sino que en su integralidad e interdependencia, en último término uno podría decir, crisis civilizacional significa que acá lo que está en juego es la vida, y la vida no solamente en su forma humana, sino también la vida en términos de lo que podríamos decir la naturaleza y el hombre y las mujeres como extensión de ella. Entonces es un primer elemento que quisiera subrayar porque
creo que la mejor caracterización se puede hacer en ese marco, que está asociado a algo que podríamos también decir es una síntesis de lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Tú acabas de nombrar un elemento muy importante que tiene que ver con la hegemonía, y en ese sentido yo creo que se puede sintetizar también esta época desde el punto de vista de lo que se ha llamado el capitalismo neoliberal o simplemente el neoliberalismo, y yo creo que eso es muy importante porque nos lleva al menos a dos elementos que hacen también de la discusión propia, pero que implica desde luego fenómenos mundializados. Yo creería que en primer lugar porque el neoliberalismo, América Latina recobra un papel geopolítico y geoeconómico e inclusive hegemónico fundamental en la medida en que los primeros experimentos, se dice para mí la iniciación ya en concreto del proyecto político con carácter transnacional en el capitalismo integrado, nace, se reproduce, tiende a debilitarse, pero se renueva en América Latina, y yo creo que eso es muy importante tenerlo, más allá, digamos, de un narcisismo histórico que uno pueda tener sobre las geografías en las cuales nosotros vivimos. Pero además porque ese proyecto que nace en América Latina, entre otros elementos, y no solamente para agotarlo en la política económica, sino como un proyecto político amplio, tiene un carácter profundamente autoritario, con lo cual si recordamos el neoliberalismo nace en América Latina manu militari de la dictadura cívico, militar y eclesial, por nombrar solamente tres actores fundamentales, en Chile, después en Argentina, en el marco del Plan Cóndor, y posteriormente uno podría decir se mundializa y se globaliza a partir de políticas económicas, pero también a veces se ha olvidado el factor de la construcción hegemónica. Y a mí me parece esto muy importante porque justamente uno podría decir el fenómeno que ahora se asocia a la organización y estandartes religiosos con una u otra característica no es completamente nuevo, aunque hay que caracterizarlo en la especificidad y en la particularidad histórica en el cual eso juega, pero como decía, cuando uno habla de las dictaduras y de la construcción del Estado autoritario, necesariamente tendría que decir que hacen parte las instituciones militares, pero también jugaron de una manera muy importante, antes como ahora, las instituciones de la Iglesia. Pido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! La Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios. El poder es Dios. ¿Qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo. Entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros en el país somos el 80% personas de fe. Pero en el Parlamento lo que cuentan son los votos, y los 2/3 generosamente se los dio el pueblo boliviano a Evo Morales, pero no lo supo capitalizar en el tiempo. ¿Qué tan distintos son los proyectos de derecha, por ejemplo, respecto de las expresiones de los años 70 para el caso de América Latina? Pero también hay que recordar que en el contexto de la crisis 74-75 hubo una reacción, digamos, que en ese momento se caracterizó como neoconservadora. Hay neoliberalismo en América Latina, pero hay thatcherismo, digamos, también en Gran Bretaña desde fines de la década de los 70 en adelante. Vino luego Reagan en los 80, Juan Pablo II, etcétera. Bueno, entonces uno diría que es lo nuevo, porque esos eran proyectos evidentemente de derecha, pero parece ser que aquí es conveniente hacer una distinción entre los proyectos de derecha de ese momento y los nuevos elementos que se están expresando, digamos, en el periodo más reciente. José lanza un planteamiento que valdría la pena, pues, como en el que se pudiera tal vez ahondar, que es como la relación entre neoliberalización y derechización, digamos, como que el régimen, digamos, político
no alcanza tampoco a reproducirse sobre presupuestos de procesos de neoliberalización. E incluso hasta yo me preguntaría si podemos ir todavía más allá y hablar de una tendencia a la fascistización de las sociedades. No sé ahí, Xavier, ¿cómo es tu apreciación al respecto? Yo querría hacer dos consideraciones, ¿no? En primer lugar, hay un asunto muy importante que ha salido, que es la cuestión de la democracia, o por mejor decir, cuánto de compatible es la democracia o cierto entramado democrático, por más que sea más o menos formal, con las exigencias del capital hoy. Enseguida me detengo en ello, pero antes la otra consideración que tiene que ver con un elemento de reflexión que a mí me parece importante, y es que hablamos de izquierda y derecha y es verdad que por una parte todos nos entendemos, y de hecho vale la pena preservar estas categorías cuando hay quien nos dice que no existen dichas consideraciones precisamente para sostener que, bueno, que todo eso forma parte del pasado, el fin de la historia, la desaparición de las clases, etcétera. Pero más allá de eso, de reconocer que tiene un contenido valioso porque todos nos entendemos, es cierto también que muchas veces determinados partidos nos cuesta caracterizarlos, si izquierda, derecha, ¿y esto por qué? Porque el esquema izquierda-derecha es un esquema muy simplificador. Se trataría de trazar un segmento de la extrema derecha a la extrema izquierda y sitúese usted donde quiera, pueda, le sea reconocido, ¿no? Acaba de tener izquierdómetro y derechómetro. Claro, y yo creo que es más interesante entender el trasfondo que tiene que ver con el contenido social más profundo en las economías, en las sociedades clasistas, particularmente en la capitalista. Es decir, una caracterización que sitúe a las organizaciones, a los partidos, en torno a su contenido obrero, popular, campesino, por un lado, por otro lado, burgués, oligárquico, nos ayuda mucho más a entender que la forma en la que se expresan los partidos, las organizaciones hoy, tiene que ver precisamente con esas exigencias más de fondo. Por tanto, esa consideración la dejo ahí porque nos ayudaría mucho, yo creo, a entender este elemento que señalas, pertinente, que tiene que ver en definitiva con el desarrollo histórico. En los 70 se venía de un momento de cierto colapso económico, donde toda una serie de conquistas que se habían arrancado desde la Segunda Guerra Mundial eran, digamos, lastres de los que la acumulación capitalista debía deshacerse, y eso lo encarna efectivamente mejor que nadie Thatcher en Reino Unido desde mayo del 69 o Reagan en Estados Unidos desde enero del 81. Esta es la primera reflexión y la conecto con la cuestión de la democracia. Y digo de forma pausada, pero también con toda firmeza, que en rigor la democracia y el capitalismo necesariamente se llevan mal. Y necesariamente se llevan mal porque si entendemos por democracia el gobierno del pueblo, cuando la sociedad capitalista se define en primera instancia por el hecho de que quienes trabajan y quienes no es decidido por una pequeñísima parte de la población que son propietarios, ya choca con esto. Pero yendo a un terreno más concreto, hablemos quizá mejor de un contenido específico, los derechos democráticos, las conquistas democráticas, las libertades democráticas. Y lo que verificamos hoy en América Latina, pero también en Europa, es el choque frontal con aquellos elementos de conquistas democráticas arrancados en relación con las exigencias de la acumulación capitalista. Y eso señala un elemento no tanto nuevo cualitativamente, pero sí nuevo en cuanto a su magnitud. Cada vez vemos más la regresión democrática que se experimenta por doquier, con ejemplos muy señalados. Fijémonos, por ejemplo, y es muy relevante, la experiencia reciente, actual, presente, plenamente vigente en Chile, donde ante la irrupción de lo que podíamos llamar una explosión revolucionaria de contenido democrático, la respuesta de un Estado que es heredero directo, incluso constitucionalmente, aunque lo de 1980 en Chile ni siquiera es una constitución, que es el recurso a la represión salvaje, a la ausencia de todo espacio verdaderamente de debate y de incursión de elementos democráticos, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante señalar esto porque eso tiene una expresión partidaria y que tiene que ver en definitiva, insisto, claro que hay un contenido social en las reivindicaciones de la movilización del pueblo chileno, pero hay un contenido también que tiene que ver con la apelación a una democracia que, aunque no sea tan profunda como desearíamos, en todo caso tenga un contenido real y no cada vez más caricaturescamente formal. En 30 segundos, las funciones del Estado capitalista son, por una parte, favorecer la acumulación y en primer lugar, pero diríamos, y ojalá para ellos también, que poder tener cierta legitimación. Hoy día la legitimación salta por los aires y así constatamos experiencias como las mencionadas. Sí, me parece interesante también que recuerdes la necesidad en este tipo de análisis, pues, de considerar la perspectiva de clase, es decir, el debate de derecha-izquierda nos debe también llevar a considerar lo que se juega en la trasescena, y evidentemente en la trasescena pues está jugando la relación social fundamental que existe en estas sociedades, el carácter
digamos, conflictivo, contradictorio del orden social vigente, la presencia de luchas, en fin. Y en ese sentido, evidentemente, proyectos de derecha son proyectos que también pareciera ser, o definitivamente no pareciera ser, que se muestran como reacciones frente a los supuestos excesos, que serían justamente aquellos que se traducen, por ejemplo, en el reconocimiento de derechos políticos, de derechos sociales, la de derechos democracia estaría bien económicos. hasta que Claro. se ejerce. Exactamente. Y que- Es decir, entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de aproximación pudiéramos justamente hacer a esa idea de proyectos de derecha como proyectos que asumen una defensa radical del sistema, ¿no es cierto?, en el sentido que consideran que el sistema se encuentra amenazado porque ha sido transgredido en cuanto a los límites que él en todo caso pues debe establecer si se trata de defender la propiedad privada, que es lo que esencialmente lo caracteriza, ¿no? Claro, es que en un contexto como el actual, a donde también digamos que la cantidad, por ejemplo, de bienes naturales disponibles para explotar se ha reducido y se ha deteriorado por un proceso de acumulación y de sobreexplotación de los recursos naturales en América Latina, por ejemplo. Eso hace que todos esos derechos conquistados de pueblos indígenas, de comunidades negras, de las mujeres, de distintos grupos de los sectores populares, pues sean regresivos para la lógica de acumulación del capital. Es decir, para poder avanzar en la sobreexplotación de esa mano de obra, para poder avanzar en la sobreexplotación de esos recursos naturales, de esos bienes naturales disponibles en masa en América Latina, por ejemplo, de agua, de bosques, en fin, de alimentos, de tierras, el capital necesita retroceder en lo democrático, necesita retroceder en derechos para poder avanzar. Y en ese sentido se explica, por ejemplo, el desmonte de la educación pública, el desmonte de los derechos laborales, el desmonte de los derechos de las mujeres en todos estos gobiernos de derecha que se han posicionado en América Latina. Tiene todo un sentido en la medida que cuando se desmonten esos derechos que amenazan con los intereses de esas clases, esa clase política y esas clases burguesas consolidadas ahí en este poder, en la medida que se pueda echar para atrás esos avances democráticos que se tuvieron durante esta primera época progresista, pues se puede avanzar en la sobreexplotación de esos bienes comunes que se poseen en América Latina en exceso y que de hecho son la base de la acumulación en este periodo, porque ahora la base de la acumulación en este periodo está alrededor del agua, alrededor del alimento, alrededor de lo que se produce en las tierras. ¿Sí? Es ahí a donde está el eje principal de disputa en el capital global. ¿Sí? Pero resulta, en todo caso, interesante considerar que estos proyectos de derecha se paran desde un discurso democrático, porque justamente ellos tratan de presentarse como proyectos en defensa de la democracia, en reivindicación de la democracia. ¿Cómo poder entender, digamos, ese planteamiento, ¿no? Por un lado, estamos afirmando los proyectos están para limitar los excesos de la democracia, pero por el otro lado, el orden social supuestamente debe sustentarse en una organización democrática. ¿Cuál es el tipo de concepción de democracia que hay finalmente en estos proyectos de derecha? Yo creería que en todo caso, y como ya se ha planteado, el problema de la democracia termina siendo algo incómodo en términos de la actual sociedad. Y democracia sobre todo en esa lucha y disputa que se ha generado histórica, pero sobre todo más recientemente desde el punto de vista de concebir un tipo de convivencia, ya sea mínima o minimalista o maximalista desde el punto de vista de las sociedades. Yo lo que pienso es que en todo caso uno podría tener en cuenta dos cuestiones, una más de orden conceptual, en el sentido en que esto de nueva derecha nace justamente como heredero de las dictaduras, por lo menos en América Latina muy fuertemente,
de reformular la derecha, pero también inmediatamente de reformular la izquierda, en esa discusión que quiere evitar precisamente lo que decía Xavier, de que pueda identificarse una democracia con apellidos y más bien llevarla a un índole de formalidad que en todo caso me parece que hoy ya está casi que por fuera de la discusión, pero no solamente por una discusión, digamos, intelectual, política, sino porque la materialidad de la democracia cada vez tiene más límites para poder ejercerse. Siempre ha habido de alguna manera una fórmula de intentar cambiar y modificar su sentido, digamos, original, que etimológicamente sería, digamos, una dimensión no solamente de las mayorías, sino de las mayorías que están en alguna desventaja desde el punto de vista social, no solamente en cuanto a número, sino desde el punto de vista de una relación. Pero en todo caso, yo creo que las experiencias más próximas en esto que se ha denominado como una especie de emergencia o nuevas manifestaciones, yo preferiría decir que es un periodo en el cual se va tornando precisamente a la luz de la lucha de clases y la profundización de la crisis, un episodio respecto a lo que podríamos decir es la disputa en torno al Estado, al gobierno, pero también a los recursos naturales, etcétera, que ha generado un antecedente que me parece que es preciso nombrar, y es que lo que vemos en términos de nuevos gobiernos, sin agotar el debate en el gobierno, porque es un debate mucho más amplio y mucho más complejo, pero la caracterización de los nuevos gobiernos que deslizó un poco Xavier, Bolsonaro directamente conectado con el antecedente histórico y la memoria que tratan de destruir en términos de la dictadura del 64 en Brasil, Macri, que fue una familia que se enriqueció a partir de la experiencia de las dictaduras, no solamente de Videla, sino de Onganía, Abdo en Paraguay, y así podríamos seguir esculcando buena parte de las genealogías en donde nos conecta en este espacio que es de largo plazo y que en últimas propone una democracia de lo formal, pero una actuación hasta donde se pueda desde el punto de vista autoritario, haciendo una especie de balance que cada vez es más difícil de operar. Bien, me parece que en este programa hemos logrado aproximar algunos aspectos que contribuyen a una mejor caracterización de ese fenómeno de la derecha. Yo quiero recordar algunas claves analíticas que han aparecido en este interesante intercambio que hemos sostenido. La necesidad siempre de intentar, digamos, una comprensión de la derecha a partir de la crisis del capitalismo. Proyectos de derecha efectivamente se inscriben en ese sentido. En segundo lugar, igualmente tener presente que cuando estamos hablando de proyectos de derecha, en sentido estricto estamos hablando de proyectos de clase, de proyectos de dominación de clase, de proyectos de preservación sistémica. En tercer lugar, creo que también avanzamos en los propósitos de construir una relación mucho más precisa entre proyectos de derecha y lo que podríamos llamar intereses económicos, o si se quiere, estrategias de acumulación capitalista. Y adicionalmente alcanzamos a explorar algunos aspectos, algunos elementos, digamos, del discurso de la derecha, fundamentalmente pues en relación con su discurso democrático, cómo la democracia le sirve hasta cierto punto, pero también representa un propio límite que en otro sentido pues también muestra los propios límites del sistema. Estamos en un campo en disputa. El orden social en el que vivimos es un orden también que se caracteriza por las luchas y por las resistencias. Queremos finalmente pues agradecer a nuestros panelistas por haber atendido la invitación a participar en este intercambio sobre proyectos de derecha, sobre experiencias de derecha, que creo ha sido muy útil pues para nuestros televidentes.